Una enfermera se acercó a un millonario y le dijo que no fuera a su reunión al día siguiente. Había 2 autos de lujo estacionados frente a su pequeña casa. El sol se filtraba a través de las persianas del lujoso hospital privado, iluminando la habitación donde Alejandro Morales, el magnate de las telecomunicaciones, se preparaba para recibir el alta. A sus 55 años, Alejandro era la viva imagen del éxito, cabello canoso perfectamente arreglado, un rostro bronceado y una sonrisa que irradiaba confianza. Sin embargo, las últimas semanas habían sido un verdadero infierno para él. Un infarto lo había atrapado en medio de una negociación importante, obligándolo a posponer todos sus planes. Ahora, tras semanas de recuperación, estaba listo para retomar el control de su imperio. «Señor Morales, ¿está listo para irse?», preguntó el doctor Ramírez, su médico de cabecera, al entrar en la habitación. Alejandro asintió impacientemente. «Más que listo, doctor. Tengo una reunión crucial esta tarde y no puedo permitirme faltar». El doctor Ramírez frunció el ceño. «Sabes que te recomendé descansar al menos una semana más, tu corazón aún está débil». «Mi corazón está bien», interrumpió Alejandro en un tono que no admitía discusión. «He estado encerrado aquí durante semanas. Mi empresa me necesita». El doctor suspiró, sabiendo que era inútil discutir con su terco paciente. «De acuerdo, pero prométeme que te lo tomarás con calma y seguirás todas mis instrucciones». Alejandro asintió distraídamente mientras terminaba de abotonarse su camisa de diseñador. Su mente ya estaba en la reunión de esa tarde, donde cerraría un trato multimillonario que cambiaría el rumbo de su empresa. Mientras firmaba los papeles del alta, una joven enfermera entró en la habitación. Era hermosa, con cabello castaño largo y ojos verdes que parecían esconder un secreto. Alejandro la miró de reojo, notando algo familiar en sus rasgos, pero rápidamente desechó el pensamiento. «Señor Morales», dijo la enfermera con una voz suave pero firme, «sé que no es mi lugar decir esto, pero no vaya a esa reunión esta tarde». Alejandro la miró sorprendido. «Perdón, ¿quién eres y por qué me dices esto?». La enfermera pareció dudar por un momento, como si estuviera luchando consigo misma. «Mi nombre es Sara, y solo sé que no debería ir. Por favor, confíe en mí». Antes de que Alejandro pudiera responder, la enfermera salió rápidamente de la habitación, dejándolo confundido y ligeramente irritado. ¿Quién se creía esa mujer para darle órdenes? Sacudiendo la cabeza, Alejandro terminó de arreglarse y salió del hospital, ignorando la advertencia de la misteriosa enfermera. Su chofer lo esperaba en la entrada con su lujoso auto negro. «A la oficina, Rodrigo», ordenó mientras se acomodaba en el asiento trasero. «Tenemos mucho trabajo que hacer». Mientras el auto se alejaba del hospital, Alejandro no pudo evitar mirar por la ventana trasera. Por un momento, creyó ver a la enfermera Sara observándolo desde una ventana en el 3er piso, su rostro una mezcla de preocupación y algo más, tristeza. Alejandro sacudió la cabeza, desechando esos pensamientos. Tenía cosas más importantes en las que concentrarse. Sin embargo, una pequeña voz en el fondo de su mente seguía preguntándole, ¿por qué esa mujer le resultaba tan familiar? Y, más importante aún, ¿por qué lo había advertido que no fuera a la reunión? Mientras el auto desaparecía en el tráfico de la ciudad, Alejandro no podía imaginar cómo esa simple advertencia cambiaría el curso de su vida para siempre. El rascacielos que albergaba la sede de Morales Telecomunicaciones se erguía imponente en el corazón del distrito financiero de la ciudad. Alejandro Morales entró en el vestíbulo con paso decidido, ignorando las miradas sorprendidas de los empleados que no esperaban verlo tan pronto. «Bienvenido de nuevo, señor Morales», lo saludó su asistente, Elena, una mujer de mediana edad con gafas de grueso marco y una libreta siempre en la mano. «La junta lo está esperando en la sala de conferencias». Alejandro asintió brevemente. «Gracias, Elena. Prepara los documentos del proyecto Fénix. Los necesitaré para la reunión». Mientras ascendía en el ascensor privado hasta el último piso, Alejandro no pudo evitar pensar en la advertencia de la enfermera. ¿Por qué le había dicho que no asistiera a esa reunión? Sacudiendo la cabeza, desechó esos pensamientos. Tenía asuntos más importantes que atender. La sala de juntas estaba llena cuando él entró. Los miembros de la junta se pusieron de pie, algunos con sonrisas genuinas, otros con expresiones más cautelosas. Alejandro,
Qué sorpresa verte tan pronto, dijo Ricardo Verde, el vicepresidente de la empresa y un amigo cercano de Alejandro. ¿Estás seguro de que deberías estar aquí? Estoy perfectamente bien, Ricardo, respondió Alejandro con una sonrisa forzada. Ahora, podemos comenzar. La reunión transcurrió con normalidad durante la primera hora. Alejandro presentó el proyecto Fénix, una innovadora plataforma de comunicaciones que revolucionaría el mercado. Los miembros de la Junta escucharon atentamente, haciendo preguntas ocasionales. Sin embargo, a medida que avanzaba la reunión, Alejandro comenzó a notar algo extraño, miradas furtivas entre algunos miembros de la Junta, susurros apenas audibles, una tensión en el aire que no podía explicar. Fue entonces cuando lo notó. En medio de su presentación, vio a Ricardo deslizar discretamente un documento a otro miembro de la Junta. El papel llevaba un sello que Alejandro reconoció de inmediato, era el logo de su principal competidor, Comunicaciones Globales. De repente, las palabras de la enfermera resonaron en su mente. ¿Era esto a lo que se refería? ¿Había una conspiración en marcha? Alejandro continuó con su presentación, pero su mente corría a 1000 por hora. Observó más detenidamente, notando detalles que antes había pasado por alto, la forma en que algunos miembros evitaban su mirada, el nerviosismo mal disimulado de otros. Cuando finalmente terminó la reunión, Alejandro se sintió agotado y confundido. Algo estaba definitivamente mal, pero no podía precisar qué era. Excelente presentación, Alejandro, dijo Ricardo acercándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Deberíamos celebrar tu regreso, ¿qué te parece cenar mañana en mi casa? Alejandro asintió distraídamente, su mente aún dándole vueltas a lo ocurrido. Claro, Ricardo. ¿Mañana? Salió de la sala de juntas sintiendo que había envejecido 10 años en las últimas horas. Las palabras de la enfermera Sara seguían resonando en su cabeza. ¿Cómo podría haber sabido que algo andaba mal? Decidido a llegar al fondo del asunto, Alejandro se dirigió a su oficina. Necesitaba revisar algunos documentos, hacer unas llamadas. Algo no estaba bien, y estaba decidido a descubrir qué era. Mientras se sentaba en su escritorio, no podía sacudirse la sensación de que acababa de entrar en un juego peligroso, uno en el que no conocía todas las reglas. La advertencia de Sara había sido solo el comienzo. Ahora, Alejandro Morales se enfrentaba a un misterio que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Y en algún lugar de la ciudad, una joven enfermera llamada Sara miraba por la ventana de su pequeño apartamento, preguntándose si había hecho lo correcto al advertir a un hombre que no conocía, pero que, no obstante, le resultaba extrañamente familiar. El sol se ponía sobre la ciudad mientras Alejandro Morales entraba en su lujosa mansión. El día había sido agotador, tanto física como emocionalmente, y lo único que deseaba era un whisky y la paz de su estudio. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Señor Morales, lo saludó María, su ama de llaves desde hace más de 2 décadas, llegó un paquete para usted esta tarde. Lo dejé en su estudio, como siempre. Alejandro frunció el ceño, no esperaba ningún paquete. Con una sensación de inquietud, se dirigió a su estudio, un espacio elegante lleno de libros y recuerdos de una vida exitosa. Sobre el escritorio de caoba, lo esperaba un sobremanila. Con manos temblorosas, Alejandro abrió el sobre. Su contenido le quitó el aliento, documentos internos de la empresa, correos electrónicos confidenciales, incluso transcripciones de llamadas telefónicas. Todo apuntaba a una cosa, una conspiración en su contra, orquestada por algunos miembros de su propia junta. Imposible, murmuró, hojeando las páginas frenéticamente. Allí estaban, planes para vender información confidencial a la competencia, estrategias para debilitar su posición en la empresa, incluso discusiones sobre cómo aprovecharse de su reciente problema de salud para forzarlo a retirarse. Entre los conspiradores, un nombre sobresalía, Ricardo Verde, su amigo y confidente durante años. La traición lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Alejandro se desplomó en su silla, su cabeza dando vueltas. ¿Cómo no había visto venir esto? ¿Quién había enviado esos documentos? Y entonces, como un rayo, recordó a la enfermera Sara. Ella había intentado advertirle. Sin pensarlo 2 veces, Alejandro tomó su teléfono y llamó al hospital. Buenas noches, necesito hablar con una enfermera llamada Sara, dijo con urgencia. Trabajaba en mi piso cuando fui ingresado.
Hubo una pausa al otro lado de la línea. Lo siento, señor, pero no tenemos ninguna enfermera llamada Sara que coincida con esa descripción. Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Quién era realmente esa mujer y por qué se había arriesgado a advertirle? Decidido a encontrar respuestas, Alejandro pasó las siguientes horas investigando. Utilizó todos sus contactos, movió cielo y tierra hasta que finalmente obtuvo una dirección. Era casi medianoche cuando llegó al modesto edificio de apartamentos donde supuestamente vivía Sara. Subió las escaleras con el corazón latiendo con fuerza, sin saber qué esperar. Llamó a la puerta del apartamento 3B. Segundos que parecieron una eternidad pasaron hasta que la puerta se abrió, revelando a la misma joven que había visto en el hospital. Señor Morales, dijo Sara, sorprendida pero no del todo. Lo estaba esperando. Alejandro la miró intensamente, buscando en su rostro algo que explicara la familiaridad que sentía. ¿Quién eres realmente? ¿Y cómo sabías sobre la reunión? Sara suspiró profundamente, como si estuviera a punto de revelar un secreto guardado durante mucho tiempo. Por favor, entre. Es una larga historia, y creo que ambos necesitaremos sentarnos para esto. Alejandro entró en el pequeño apartamento, notando las fotos en las paredes. Una en particular llamó su atención, una joven que se parecía notablemente a Sara, pero que Alejandro reconoció de inmediato. Esa es, comenzó, incapaz de terminar la frase. Mi madre, completó Sara, y tu exnovia, Carmen Díaz. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Carmen, su primer amor, la mujer que creyó muerta hace más de 2 décadas, y frente a él, una joven que era su viva imagen. ¿Yo? Yo soy su hija, dijo Sara, con la voz temblorosa, y tú, Alejandro Morales, eres mi padre. El silencio que siguió a esa revelación fue ensordecedor. Alejandro miró a Sara, viendo por primera vez los rasgos que había heredado de él, la forma de su nariz, la determinación en sus ojos. Todo encajaba y, sin embargo, nada tenía sentido. Pero, ¿cómo? Logró decir finalmente. Carmen murió hace 22 años. Yo mismo asistí a su funeral. Sara negó con la cabeza. Eso es lo que mi abuela quería que creyeras. La verdad es mucho más complicada, y me temo que está conectada con la conspiración que enfrentas ahora. Alejandro se sentó, sintiendo el peso de las revelaciones aplastándolo. Su mundo, que creía tan sólido y controlado, se estaba desmoronando ante sus ojos. Cuéntame todo, dijo finalmente, preparándose para una historia que cambiaría su vida para siempre. Y mientras Sara comenzaba a desentrañar los secretos del pasado, afuera, en las calles de la ciudad, las sombras se movían. La conspiración contra Alejandro Morales estaba en pleno apogeo, y nadie podía prever las consecuencias que tendría para todos los involucrados. El pequeño apartamento de Sara se convirtió en el escenario de una historia que parecía sacada de una novela. Alejandro escuchaba asombrado mientras su recién descubierta hija desentrañaba los secretos del pasado. Mi abuela, Elena Díaz, nunca aprobó tu relación con mi madre, comenzó Sara, con sus ojos verdes brillando con una mezcla de tristeza y determinación. Ella creía que arruinarías la vida de Carmen, que la alejarías de sus sueños de convertirse en doctora. Alejandro asintió lentamente, recordando las miradas frías y los comentarios mordaces de Elena. Nunca le agradó, pero llegar tan lejos como para fingir la muerte de su propia hija. Sara continuó, cuando mi madre quedó embarazada, Elena vio su oportunidad. La convenció de que la habías abandonado, que te habías ido con otra mujer. Al mismo tiempo, te hizo creer que había muerto en un accidente. Alejandro se levantó abruptamente, incapaz de contener su indignación. Eso es imposible, yo amaba a Carmen. Nunca la habría abandonado. ¿Y su muerte? Yo estuve en su funeral. Vi su cuerpo. Un cuerpo que nunca viste de cerca, interrumpió suavemente Sara. La abuela Elena arregló todo, el ataúd cerrado, los testigos falsos, incluso los documentos forjados. Era una mujer con muchos contactos y recursos. Alejandro pasó una mano por su rostro, tratando de comprender la magnitud de la mentira que había definido los últimos 22 años de su vida. ¿Y Carmen, cómo pudo creer que la había abandonado? Sara sacó una caja de debajo del sofá y extrajo un montón de cartas atadas con una cinta descolorida. La abuela interceptó toda comunicación.
Mira, estas son las cartas que le escribiste a mamá después de su supuesta muerte, cartas que ella nunca recibió. Con manos temblorosas, Alejandro tomó las cartas. Reconoció su propia letra, más joven y desesperada, declarando su amor eterno a una mujer que creía perdida para siempre. ¿Tu madre, dónde está ahora?, preguntó, temiendo la respuesta. Sara bajó la mirada. Mamá murió hace 5 años, cáncer. En sus últimos días, me contó todo y me pidió que te encontrara. Pero para entonces, ya eras un hombre poderoso e inalcanzable. Me tomó años reunir el valor para acercarme a ti. Alejandro sintió que su corazón se rompía por segunda vez. Había perdido a Carmen 2 veces, una vez por una mentira y otra por el destino cruel. ¿Y cómo supiste sobre la conspiración en mi empresa?, preguntó, recordando de repente la razón original de su visita. Sara sonrió tristemente. Eso fue casi por accidente. Conseguí un trabajo en el hospital, con la esperanza de tener la oportunidad de conocerte algún día. Escuché a Ricardo Verde hablando por teléfono en el pasillo. Mencionó planes para deshacerse de Alejandro y aprovecharse de tu convalecencia. No sabía los detalles, pero supe que tenía que advertirte. Alejandro se hundió en el sofá, abrumado por las revelaciones. Su mente era un torbellino de emociones, dolor por haber perdido a Carmen, ira hacia Elena, confusión por la traición de Ricardo y una extraña mezcla de alegría y miedo por la existencia de Sara. Hay algo más que necesitas saber, dijo Sara, sacando una memoria USB de su bolsillo. Después de escuchar a Ricardo, hice una investigación por mi cuenta. Aquí están los detalles de la conspiración, correos electrónicos, grabaciones. Creo que planean vender la empresa a tus espaldas. Alejandro tomó la memoria USB, sintiendo su peso como si fuera una bomba a punto de estallar. Sara, no sé qué decir. Has arriesgado mucho para ayudarme, para decirme la verdad. Sara se acercó tímidamente, y por primera vez, tomó la mano de Alejandro. Eres mi padre, a pesar de todo. De alguna manera, siempre lo supe. Y ahora que te he encontrado, no pienso perderte de nuevo. Alejandro miró a los ojos de su hija, viendo en ellos el reflejo de la mujer que una vez amó y de sí mismo. En ese momento, tomó una decisión. Enfrentaremos esto juntos, dijo con determinación. Vamos a exponer esta conspiración y luego tendremos tiempo para conocernos, para ser la familia que nos fue robada. Sara sonrió, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Eso suena perfecto, papá. Esa palabra, tan simple pero tan poderosa, selló un pacto entre padre e hija. Mientras avanzaba la noche, se sumergieron en los documentos y las pruebas, trazando un plan para enfrentar a los conspiradores. Lo que ninguno de ellos sabía era que, en ese mismo momento, Ricardo Verde y sus cómplices estaban acelerando sus planes. La batalla por el futuro de Morales Telecomunicaciones estaba a punto de comenzar, y las apuestas eran más altas de lo que cualquiera podría imaginar. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad para Alejandro y Sara. Padre e hija trabajaron incansablemente, analizando cada documento, cada correo electrónico, cada pista que pudiera ayudarlos a exponer la conspiración. Alejandro se movió con cautela dentro de la empresa, fingiendo ignorancia mientras observaba cuidadosamente a sus supuestos aliados. Ricardo Verde, en particular, parecía cada vez más nervioso, lanzando miradas furtivas y teniendo conversaciones en voz baja que terminaban abruptamente cuando Alejandro se acercaba. Una tarde, mientras revisaba las pruebas en el apartamento de Sara, Alejandro tuvo una epifanía. El proyecto Fénix, murmuró, hojeando algunos documentos. No es solo una nueva plataforma de comunicaciones. Es la clave de todo. Sara lo miró intrigada. ¿Qué quieres decir? Alejandro extendió varios papeles sobre la mesa. Fénix no es solo una actualización, es un cambio de paradigma. Si funciona como lo hemos diseñado, revolucionará toda la industria, y eso significa que valdría una fortuna para la competencia. ¿Crees que planean vender la tecnología?, completó Sara, comprendiendo de repente. Alejandro asintió gravemente. No solo la tecnología. Creo que planean vender toda la empresa, con Fénix como la joya de la corona. Y apuesto a que Comunicaciones Globales es el comprador. Con esta nueva perspectiva, padre e hija redoblaron sus esfuerzos. Sara,
utilizando sus considerables habilidades informáticas, que Alejandro descubrió con orgullo, logró acceder a correos electrónicos encriptados que confirmaron sus sospechas. «Mira esto», dijo Sara una noche, señalando la pantalla. «Han programado una reunión secreta para dentro de 3 días. Todos los conspiradores estarán allí, incluido el CEO de Comunicaciones Globales». Alejandro sonrió por primera vez en días. «Perfecto. Ahí es donde los atraparemos». El plan que idearon era arriesgado, pero potencialmente devastador para los conspiradores. Alejandro anunciaría una conferencia de prensa sorpresa que coincidiría con la reunión secreta. Mientras tanto, Sara se infiltraría en el lugar de la reunión para obtener pruebas definitivas. La noche antes de la operación, Alejandro y Sara cenaron juntos en la mansión Morales. Era la primera vez que Sara visitaba la casa de su padre y no pudo evitar sentirse abrumada por la opulencia que la rodeaba. «Sabes», dijo Alejandro mientras servía el vino, «nunca pensé que volvería a sentir la alegría de compartir una comida familiar aquí de nuevo». «Gracias, Sara, por devolverme eso». Sara sonrió, conmovida. «Nunca imaginé que alguna vez conocería a mi padre. Es como si el destino nos hubiera dado una segunda oportunidad». Mientras cenaban, la conversación fluía naturalmente. Alejandro relató historias de su juventud con Carmen, y Sara compartió anécdotas de su infancia. Por un momento, el peso de la conspiración y los secretos del pasado desaparecieron, dejando solo el cálido resplandor de una familia recién reunida. Sin embargo, la realidad de su situación pronto regresó. Mientras terminaban el postre, el teléfono de Alejandro sonó. Era un mensaje de texto de Ricardo: «Alejandro, necesitamos hablar. Es urgente. Mañana a las 10 de la mañana en mi oficina». Alejandro mostró el mensaje a Sara. «Parece que sospechan algo. Tendremos que ser aún más cuidadosos mañana». Sara asintió, su expresión volviéndose seria. «Estaré lista. Pase lo que pase, papá, enfrentaremos esto juntos». Esa noche, mientras Sara dormía en una de las habitaciones de invitados, Alejandro permaneció despierto en su estudio, mirando fotos antiguas de Carmen. «Te lo prometo», susurró a la imagen sonriente de su primer amor, «protegeré a nuestra hija y buscaré justicia por todo lo que nos hicieron». A la mañana siguiente, amaneció gris y lluviosa, como si el clima sintiera la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre Morales Telecomunicaciones. Alejandro llegó temprano a la oficina, preparándose mentalmente para su reunión con Ricardo. Exactamente a las 10 de la mañana, Alejandro entró en la oficina de su viejo amigo y ahora traidor. Ricardo lo recibió con una sonrisa tensa, sus ojos revelando una mezcla de nerviosismo y determinación. «Alejandro, me alegra que hayas venido», comenzó Ricardo, ofreciéndole un asiento. «Hay algo importante que necesitamos discutir». Alejandro se sentó, manteniendo una expresión neutral. «Te escucho, Ricardo». Ricardo se aclaró la garganta. «Verás, algunos de los miembros de la Junta y yo hemos estado considerando el futuro de la empresa. Dada tu reciente problema de salud, creemos que podría ser el momento adecuado para considerar nuevas direcciones». «¿Nuevas direcciones?», preguntó Alejandro, fingiendo ignorancia. «Exactamente qué tienes en mente». Ricardo se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Hemos recibido una oferta de compra, Alejandro. Una oferta muy generosa de Comunicaciones Globales. Creo que deberíamos considerarla seriamente». Alejandro sintió la ira hervir dentro de él, pero mantuvo la compostura. «Interesante. Y supongo que esta oferta incluye el proyecto Fénix». Ricardo parpadeó, sorprendido por la mención directa del proyecto. «Bueno, sí, de hecho, Fénix es una parte significativa de la negociación». «Ya veo», dijo Alejandro, levantándose lentamente. «Gracias por compartir esto conmigo, Ricardo. Lo consideraré cuidadosamente». Mientras salía de la oficina, Alejandro podía sentir los ojos de Ricardo en su espalda. Sabía que el tiempo se estaba acabando. El contraataque debía comenzar ahora. Mientras tanto, Sara se preparaba para su parte del plan. Vestida con un elegante traje y portando una identificación falsa, se dirigió al hotel donde se llevaría a cabo la reunión secreta. Su corazón latía con fuerza, consciente de los riesgos, pero decidida a ayudar a su padre y descubrir la verdad.
A las 3 de la tarde, Alejandro convocó una conferencia de prensa sorpresa. Los periodistas llenaron rápidamente la sala de conferencias de Morales Telecomunicaciones, intrigados por el anuncio repentino. Damas y caballeros, comenzó Alejandro, con una voz firme y decidida, los he reunido aquí hoy para hacer un anuncio importante sobre el futuro de nuestra empresa. En ese mismo momento, en una suite del Hotel Ritz, Sara logró infiltrarse en la reunión secreta, haciéndose pasar por asistente. Con un dispositivo oculto, comenzó a grabar la conversación incriminatoria entre los conspiradores y los ejecutivos de comunicaciones globales. De vuelta en la conferencia de prensa, Alejandro continuó, en los últimos días, he descubierto un complot dentro de nuestra propia empresa. Un grupo de individuos, incluidos algunos miembros de nuestra junta, han estado conspirando para vender Morales Telecomunicaciones a nuestro principal competidor, Comunicaciones Globales. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Los flashes de las cámaras no dejaban de dispararse mientras Alejandro revelaba los detalles de la conspiración, presentando pruebas irrefutables. En el hotel, Sara escuchaba horrorizada cómo los conspiradores discutían los detalles finales de la venta, sin saber que Alejandro estaba exponiendo sus planes en ese mismo momento. Y ahora, dijo Alejandro, alcanzando el clímax de su presentación, tengo pruebas en vivo de esta conspiración. En este momento, los traidores están reunidos en el Hotel Ritz, cerrando el trato con Comunicaciones Globales. Con un gesto dramático, Alejandro activó una pantalla gigante detrás de él. Para asombro de todos los presentes, apareció una transmisión en vivo desde la suite del hotel, mostrando claramente a Ricardo Verde y a otros miembros de la Junta en medio de negociaciones con los ejecutivos de Comunicaciones Globales. La sala estalló en caos, con preguntas y exclamaciones. Alejandro, con una calma que desmentía la tormenta emocional dentro de él, concluyó, como pueden ver, hemos desenmascarado esta traición. Con efecto inmediato, todos los involucrados están suspendidos de sus cargos y enfrentarán las consecuencias legales de sus acciones. Mientras los periodistas clamaban por más respuestas, Alejandro vio a Sara entrar discretamente en la sala. Con un gesto, le confirmó que la misión había sido un éxito. Padre e hija intercambiaron una mirada de triunfo y alivio. La conspiración había sido desmantelada, pero para Alejandro y Sara, esto era solo el comienzo. Ahora tendrían que enfrentar las consecuencias de sus acciones y, lo más importante, comenzar a construir la relación familiar que les había sido negada durante tanto tiempo. Los días posteriores a la explosiva conferencia de prensa fueron un torbellino de actividad. Morales Telecomunicaciones se sumió en el caos mientras se llevaban a cabo investigaciones internas y externas. Ricardo Verde y los demás conspiradores fueron arrestados, y los medios no podían dejar de hablar del escándalo. Alejandro, por su parte, se encontraba en el ojo del huracán. Entre reuniones de emergencia con la Junta, entrevistas con los investigadores y conferencias de prensa, apenas tenía tiempo para respirar. Sin embargo, en cada momento libre, sus pensamientos volvían a Sara y a la increíble serie de eventos que los había reunido. Una semana después del incidente, Alejandro finalmente logró tomarse un respiro. Invitó a Sara a cenar en su mansión, decidido a pasar tiempo con su recién descubierta hija, lejos del caos del mundo exterior. Mientras cenaban en el lujoso comedor, Alejandro no pudo evitar notar cuánto se parecía Sara a Carmen, la forma en que inclinaba la cabeza cuando estaba pensativa, la chispa de determinación en sus ojos, incluso su risa, todo le recordaba a la mujer que había amado tantos años atrás. «Sabes», dijo Alejandro, rompiendo un silencio cómodo, «aún me cuesta creer que estés aquí, que seas real». Sara sonrió, un poco tímidamente. «A mí también me cuesta creerlo a veces. Durante años, imaginé cómo sería conocerte, pero la realidad es mucho mejor de lo que jamás soñé». Alejandro sintió un nudo formarse en su garganta. «Sara, quiero que sepas que lamento profundamente no haber estado allí para ti todos estos años. Si hubiera sabido». «No fue tu culpa», lo interrumpió suavemente Sara. «Fuimos víctimas de las circunstancias y las acciones de otros. Lo que importa es que estamos aquí ahora, juntos». Alejandro asintió, agradecido por la comprensión de su hija. «Tienes razón. Y te prometo que de ahora en adelante estaré aquí para ti, para lo que necesites». La conversación fluyó naturalmente después de eso. Hablaron sobre la infancia de Sara, sus estudios de enfermería, sus sueños y aspiraciones. Alejandro escuchó atentamente cada palabra, tratando de compensar los años perdidos.
Entonces, Sara mencionó algo que captó la atención de Alejandro. «Sabes», dijo, jugando con su postre, «hay algo que no te he contado sobre la abuela Elena». Alejandro se tensó al escuchar ese nombre. «¿Qué es?». Sara tomó una respiración profunda antes de continuar. «Hace unos meses, justo antes de decidir acercarme a ti, recibí una carta de la abuela Elena». Alejandro se inclinó hacia adelante, intrigado. «¿Una carta?». «Pensé que había muerto hace años». Sara negó con la cabeza. «Eso es lo que mamá y yo pensábamos también, pero al parecer la abuela ha estado viva todo este tiempo, viviendo bajo un nombre falso en Sudamérica». «¿Qué decía la carta?», preguntó Alejandro, con la voz tensa. Sara sacó un sobre arrugado de su bolso y se lo entregó a su padre. «Creo que deberías leerlo tú mismo». Con manos temblorosas, Alejandro abrió el sobre y comenzó a leer. «Querida Sara, si estás leyendo esto, significa que finalmente he reunido el valor para enfrentar los errores de mi pasado. Sé que no merezco tu perdón, ni el de tu madre, y ciertamente no el de Alejandro, pero antes de que mi tiempo en este mundo termine, siento que debo explicar mis acciones. Hace más de 2 décadas, cometí el mayor error de mi vida al separar a tus padres. En ese momento, creí que estaba protegiendo a Carmen, pero estaba terriblemente equivocada. A medida que pasaron los años, vi cómo mi mentira destruyó no solo la felicidad de Carmen y Alejandro, sino también la tuya, mi querida nieta. El peso de esta culpa me ha atormentado cada día desde entonces. Recientemente, me enteré de la conspiración contra Alejandro en su empresa. Utilizando mis viejos contactos, logré obtener información crucial sobre los planes de Ricardo Verde y sus cómplices. Esta información está incluida en una memoria USB adjunta a esta carta. Sé que esto no compensa el daño que he causado, pero espero que pueda servir para proteger a Alejandro y quizás abrir un camino para que ustedes dos se reúnan. Sara, mi último deseo es que encuentres a tu padre y le digas la verdad. Y si, por algún milagro, él lee estas palabras. Alejandro, lo siento mucho. Espero que puedas encontrar en tu corazón, si no el perdón, al menos la comprensión de que mis acciones, aunque terriblemente erróneas, vinieron de un lugar de amor mal orientado. Con todo mi arrepentimiento y amor, Elena Díaz». Alejandro dejó caer la carta, su mente un torbellino de emociones. La ira, el dolor, la confusión y, sorprendentemente, un atisbo de comprensión luchaban por dominar sus pensamientos. «¿Cuándo recibiste esto?», preguntó finalmente, con la voz apenas un susurro. «Hace 3 meses», respondió Sara. «Fue lo que finalmente me empujó a encontrarte». La información en la memoria USB fue crucial para exponer la conspiración. Alejandro se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana, mirando el cielo nocturno. Todos estos años, todo el dolor, la pérdida, y ahora esto. Sara se acercó a su padre y colocó una mano en su hombro en un gesto de apoyo. «Sé que es mucho que asimilar, pero creo que la abuela, a su manera retorcida, finalmente trató de hacer lo correcto». Alejandro se volvió hacia su hija, con los ojos brillantes por las lágrimas no derramadas. «Sara, no sé si alguna vez podré perdonar por completo a Elena por lo que hizo, pero estoy agradecido de que sus últimas acciones nos hayan reunido». Padre e hija se abrazaron, un momento de conexión que había tardado décadas en llegar. Cuando finalmente se separaron, Alejandro tenía una expresión de determinación en su rostro. «Creo que es hora de hacer un viaje», dijo. «Necesitamos encontrar a Elena y cerrar este capítulo de una vez por todas». Sara asintió, con una mezcla de anticipación y nerviosismo en su rostro. «¿Estás seguro de que estás listo para enfrentarla?». Alejandro tomó las manos de su hija entre las suyas. «Con tú a mi lado, estoy listo para enfrentar cualquier cosa». Mientras hacían planes para su viaje a Sudamérica, ninguno de los dos podía imaginar las sorpresas que aún les aguardaban. La búsqueda de Elena Díaz no solo revelaría más secretos del pasado, sino que también pondría a prueba el vínculo recién formado entre padre e hija de formas que nunca esperaron. El jet privado de Alejandro Morales aterrizó suavemente en el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires bajo un cielo claro de primavera. Sara, que nunca había volado en un jet privado, todavía se sentía un poco mareada por el lujo y la velocidad del viaje. «¿Estás bien?», preguntó Alejandro, notando la palidez de su hija. Sara asintió, forzando una sonrisa. «Sí, solo un poco abrumada».
Todo esto es muy diferente a lo que estoy acostumbrada. Alejandro la miró con una mezcla de culpa y afecto. Lo siento, debería haberlo considerado. Te prometo que trataremos de mantener un perfil más bajo durante nuestra estadía aquí. Mientras se dirigían a la ciudad en un discreto auto de alquiler, Alejandro no pudo evitar notar cómo Sara observaba todo con ojos abiertos de asombro. Buenos Aires, con su mezcla de arquitectura europea y energía latinoamericana, era un espectáculo para alguien que nunca había salido de su país antes. Se alojaron en un hotel boutique en el barrio de Palermo, lejos del bullicio del centro. Una vez instalados, extendieron todos los documentos que tenían sobre Elena sobre la mesa del comedor, la carta, la memoria USB con la información y los resultados de la investigación privada que Alejandro había encargado. Según esto, dijo Sara, revisando algunos papeles, la abuela ha estado viviendo bajo el nombre de Elena Gómez en un pequeño pueblo fuera de la ciudad. Alejandro frunció el ceño. ¿Por qué elegiría vivir tan cerca de una gran ciudad si quería esconderse? Tal vez, reflexionó Sara, parte de ella quería ser encontrada. Al día siguiente, padre e hija se dirigieron al pueblo indicado en los documentos. Era un lugar pintoresco, con casas coloniales y calles empedradas. Los lugareños los miraban con curiosidad, poco acostumbrados a ver forasteros. Tras preguntar en varios lugares, finalmente llegaron a una pequeña casa en las afueras del pueblo. El jardín, aunque descuidado, mostraba señales de haber sido hermoso alguna vez. Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro llamó a la puerta. Pasaron momentos que parecieron una eternidad antes de escuchar pasos lentos acercándose. La puerta se abrió, revelando a una mujer mayor, con el cabello blanco y un rostro arrugado, pero con ojos que aún brillaban con inteligencia. Elena Díaz, o Elena Gómez, como ahora se hacía llamar, los miró con una mezcla de sorpresa y resignación. Sabía que este día llegaría, dijo con voz cansada. Entren, tenemos mucho de qué hablar. Una vez dentro, sentados en una sala modestamente amueblada, el silencio se volvió casi tangible. Fue Elena quien finalmente lo rompió. Alejandro, comenzó, su voz temblando ligeramente, sé que no hay palabras que puedan compensar el daño que he causado, pero quiero que sepas que cada día de los últimos 22 años he vivido con el peso de mi error. Alejandro, que había imaginado este momento miles de veces, se encontró sin palabras. Fue Sara quien habló. Abuela, dijo, su voz suave pero firme, ¿por qué? ¿Por qué mantener la mentira durante tanto tiempo? Elena cerró los ojos, como si el peso de sus acciones fuera demasiado para soportar. Al principio fue orgullo. Creía que estaba protegiendo a Carmen. Pero con el tiempo, fue miedo. Miedo de enfrentar las consecuencias, miedo de perder a mi hija y a mi nieta. ¿Y mamá? Preguntó Sara. Nunca supo la verdad. Elena negó con la cabeza. Carmen descubrió parte de la verdad poco antes de morir. Fue entonces cuando me exilié aquí. No podía enfrentar su dolor, su decepción. Alejandro, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz era baja, contenida, pero llena de emoción. Nos quitaste todo, Elena. Años que nunca recuperaremos, momentos que nunca viviremos. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta? Elena no intentó defenderse, lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. No espero tu perdón, Alejandro. Solo quería que supieras la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Fue entonces cuando Elena se levantó lentamente y caminó hacia un viejo escritorio en la esquina de la habitación. De uno de los cajones, sacó un grueso sobremanila. Esto, dijo, entregándoselo a Alejandro, es todo lo que les oculté a ambos durante todos estos años, cartas, fotografías, recortes de periódicos. Espero que les ayude a recuperar algo de lo que perdieron. Alejandro tomó el sobre con manos temblorosas. Sara se acercó a él, colocando una mano de apoyo en su hombro. Mientras padre e hija comenzaban a explorar el contenido del sobre, descubriendo fragmentos de una vida que podría haber sido, Elena los observaba en silencio. En ese momento, los tres comprendieron que, aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro aún estaba por escribirse. La visita a Elena había traído respuestas, pero también nuevas preguntas. ¿Podrían Alejandro y Sara perdonar de verdad? ¿Cómo afectaría esta revelación a su relación recién formada? Y lo más importante, ¿qué harían con el conocimiento que ahora poseían?
Mientras el sol se ponía sobre el pequeño pueblo argentino, la familia Morales Díaz enfrentaba un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. El vuelo de regreso a casa fue tranquilo, tanto Alejandro como Sara estaban perdidos en sus pensamientos, procesando todo lo que habían descubierto en Argentina. El sobre que Elena les había dado descansaba entre ellos, un tesoro agridulce de recuerdos y posibilidades perdidas. Cuando finalmente aterrizaron, era de noche. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas, un recordatorio de que la vida continuaba, indiferente a los dramas personales que se desarrollaban en su interior. Sara, dijo Alejandro mientras se dirigían a la salida del aeropuerto, sé que ha sido un viaje intenso, ¿te gustaría quedarte en mi casa esta noche? Podríamos revisar el sobre juntos. Sara asintió, agradecida. Me encantaría, papá. Esa palabra, papá, aún sonaba extraña en sus labios, pero cada vez que la decía, sentía que otra pieza del rompecabezas de su vida encajaba en su lugar. De vuelta en la mansión Morales, padre e hija se acomodaron en el acogedor estudio. María, la ama de llaves, les trajo té y galletas antes de retirarse discretamente, intuyendo la importancia del momento. Con manos temblorosas, Alejandro abrió el sobre. Lo primero que sacó fue una fotografía algo descolorida. En ella, una joven Carmen sonreía a la cámara, su vientre ligeramente abultado bajo un vestido de verano. Esa debe ser mi madre cuando estaba embarazada de mí, susurró Sara, tocando la imagen con reverencia. Alejandro asintió, incapaz de hablar. Ver a Carmen joven y radiante, sabiendo que nunca pudo compartir esos momentos con ella, le rompía el corazón. Continuaron explorando el contenido del sobre, cartas de amor no entregadas, recortes de periódicos sobre los éxitos empresariales de Alejandro, incluso un pequeño mechón de cabello rubio que solo podía pertenecer a Sara cuando era bebé. A medida que avanzaba la noche, padre e hija comenzaron a armar la historia de su familia, llenando los vacíos con cada nueva pieza de información. Rieron, lloraron y, poco a poco, empezaron a sanar. Cuando el sol comenzó a salir en el horizonte, Alejandro y Sara se encontraron sentados en el balcón, viendo el amanecer. «Sabes», dijo Alejandro, rompiendo el cómodo silencio, «durante años pensé que mi legado sería Morales Telecomunicaciones. Creí que eso era lo más importante que dejaría en este mundo. Pero ahora». «¿Ahora qué?», preguntó Sara suavemente. Alejandro la miró, con los ojos brillando de amor y determinación. «Ahora sé que mi verdadero legado eres tú, Sara. Y quiero pasar el resto de mi vida siendo el padre que siempre debí haber sido». Sara sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. «Papá, yo, no sé qué decir». «No tienes que decir nada», respondió Alejandro, tomando su mano. «Solo prométeme que me darás la oportunidad de ser parte de tu vida, de conocerte de verdad». Sara asintió, apretando la mano de su padre. «¿Te lo prometo?». En ese momento, mientras el sol se elevaba en el cielo, iluminando la ciudad que despertaba, Alejandro Morales tomó una decisión. «Sara», dijo, «he estado pensando. Quiero hacer algo significativo con todo lo que hemos aprendido. ¿Qué te parecería crear una fundación? Podríamos ayudar a reunir familias separadas, ofrecer becas a estudiantes de enfermería en honor a tu madre». Los ojos de Sara se iluminaron. «Eso sería maravilloso, papá. Y tal vez, ¿podríamos incluir un programa para ayudar a personas mayores como la abuela Elena? Personas que han cometido errores, pero que buscan redención». Alejandro sonrió, sorprendido y orgulloso de la compasión de su hija. «Esa es una excelente idea, Sara. Creo que tu madre estaría muy orgullosa de ti». A medida que avanzaba el día, padre e hija comenzaron a esbozar los planes para su nueva fundación. Decidieron llamarla Fundación Nuevo Amanecer, en honor al momento en que decidieron crear algo positivo a partir de su dolorosa historia. Mientras trabajaban, Alejandro no pudo evitar notar cómo Sara había heredado no solo la compasión de Carmen, sino también su aguda inteligencia y habilidades organizativas. Se encontró imaginando cómo habría sido ver crecer a su hija. Y aunque el dolor de esa pérdida nunca desaparecería por completo, se consolaba sabiendo que tenían un futuro por delante. En las semanas que siguieron, la noticia de la nueva fundación de los Morales se extendió rápidamente. Los medios, aún procesando el escándalo en Morales Telecomunicaciones, se abalanzaron sobre esta nueva historia. Alejandro y Sara se encontraron nuevamente en el centro de atención, pero esta vez por razones positivas.
La inauguración de la Fundación Nuevo Amanecer fue un evento emotivo. Alejandro y Sara compartieron su historia públicamente por primera vez, conmoviendo a la audiencia con su relato de pérdida, redescubrimiento y esperanza. Nuestra historia, dijo Alejandro en su discurso, es una de segundas oportunidades. Nos enseñó que nunca es demasiado tarde para corregir los errores del pasado, para construir puentes y reconstruir lo que se creía perdido. Es nuestra esperanza que esta fundación pueda ofrecer esa misma oportunidad a otros. Sara, de pie junto a su padre, añadió, también queremos honrar la memoria de Carmen Díaz, una mujer cuyo amor trascendió incluso las barreras más difíciles. Su espíritu de cuidado y compasión vivirá en cada vida que toquemos con esta fundación. Entre la audiencia, rostros familiares y nuevos se mezclaban. Estaban los antiguos empleados de Alejandro, orgullosos de ver a su jefe en este nuevo capítulo de su vida. También estaban las enfermeras y los médicos del hospital donde Sara había trabajado, emocionados de ver cómo su colega estaba usando su nueva posición para hacer el bien. Y en la última fila, casi oculta entre la multitud, una figura familiar observaba todo con lágrimas en los ojos. Elena Díaz, quien había viajado en secreto desde Argentina, miraba con una mezcla de arrepentimiento y orgullo cómo su nieta y el hombre que una vez separó de su hija se unían para crear algo hermoso a partir del dolor que ella había causado. Cuando la ceremonia terminó y la gente comenzó a dispersarse, Elena se acercó tímidamente a Alejandro y Sara. No sabía si sería bienvenida, dijo con voz temblorosa, pero tenía que venir. Tenía que ver esto con mis propios ojos. Sara fue la primera en reaccionar, abrazando a su abuela con fuerza. Me alegra que estés aquí, susurró. Alejandro, tras un momento de vacilación, extendió su mano hacia Elena. Gracias por venir, dijo simplemente. No era perdón, al menos no todavía, pero era un comienzo. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en la oscuridad, Alejandro se encontraba nuevamente en el balcón de su mansión. Sara se unió a él, ambos contemplando las luces de la ciudad en un silencio cómodo. «Sabes», dijo Sara finalmente, «mamá solía decirme que las estrellas son las almas de nuestros seres queridos que nos vigilan». Alejandro sonrió, con los ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Tu madre siempre fue una romántica, pero me gusta pensar que tiene razón. Que de alguna manera, está aquí con nosotros, viendo lo que hemos logrado». «Lo está», afirmó Sara con convicción. «Puedo sentirlo». Padre e hija permanecieron en silencio por un momento más, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, Alejandro habló. «Sara, sé que no puedo recuperar los años que perdimos, pero quiero que sepas que pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti. Eres lo más importante en mi vida». Sara apoyó su cabeza en el hombro de su padre. «Lo sé, papá. Y tú eres lo más importante para mí. Estoy agradecida de que, a pesar de todo, hayamos encontrado el camino de regreso el uno al otro». A medida que avanzaba la noche, Alejandro y Sara Morales permanecieron juntos, contemplando el futuro con esperanza y determinación. Sabían que el camino por delante no sería fácil, que aún habría obstáculos que superar y heridas que sanar, pero también sabían que mientras se tuvieran el uno al otro, podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les arrojara. Y en algún lugar más allá de las estrellas, Carmen Díaz sonreía, sabiendo que su amor había triunfado sobre toda adversidad, uniendo finalmente a la familia que siempre había soñado tener.